haciendo lo que va a hacer. Bueno, Señor Jesús, Rey de la Gloria, Dios Todopoderoso, te damos muchas gracias, Dios, en esta hora por este tiempo, por tu infinita misericordia y tu bondad, porque eres tú el que está haciendo, Señor, esta obra gloriosa en medio de nosotros. Gracias te damos por la oportunidad que nos das hoy de estar delante de tu presencia, de podernos llenar de ti, de tu verdad. Que seas tú hablando, Señor, a nuestro corazón, a nuestra vida, guiándonos, Señor, a todo temor, a toda justicia, Dios, delante de tu presencia. Hoy te pedimos que seas tú tomando el control, Señor, de todo lo que vamos a hablar en esta noche, que tú te glorifiques, de que obres, Dios, de una forma gloriosa en medio de nosotros, de que seas tú trayendo, Señor, los invitados a este lugar, las almas que presentamos delante de ti en oración cada día, Señor. Atráelos a este espacio de tiempo, Dios. Bendice los hogares, las vidas que están representados en cada uno de los que estamos hoy aquí, Señor. Ayúdanos, Dios, a permanecer, Señor, a ser fieles a ti, Señor, a no desviarnos en ningún momento, Señor, sino que por el contrario podamos, Señor, ser fieles, leales, que tengamos en nuestro corazón, Señor, esa disposición, Señor, cada día de nuestra vida, Señor. Ayúdanos y muéstranos el camino, moldéanos conforme a tu corazón, Señor. Habla hoy a través de esta palabra, dale vida a nuestro corazón, Señor. Vivifícanos con tu palabra, Señor, que es santa, que es pura, que nos instruye y nos lleva a la verdad, Señor. Afírmanos y sé tú, Señor, derramando de tu gracia, limpiando toda transgresión contra ti, contra nuestro prójimo, Dios. Perdónanos, Señor, y límpianos con tu sangre preciosa y ayúdanos a hacer tu bendita voluntad. Colocamos todo en tus manos, Señor, este tiempo y quedamos en tu gloriosa presencia, dándote a ti gloria, honra, alabanza y adoración, porque solamente tú eres el único digno, en el nombre de Jesús. Amén y amén, Dios. Gloria a Dios. Bueno, hoy vamos a tener un tema titulado Prioridades espirituales. Es un tema que desde ayer que pues me dispuse para preparar el tema, le estaba pidiendo a Dios pues que me confirmara esa palabra que me ha dado y pues ayer, hoy en la mañana me la terminó de confirmar, entonces vamos a hablar acerca de ese tema. Vamos a iniciar con el libro de, ya les digo específicamente, vamos a leer el libro de Mateo 12, el libro de San Mateo, vamos a ver, San Mateo 12, verso 46 al 50. Dice lo siguiente, San Mateo 12, verso 46 al 50. Dice, mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera, ¿cierto? Y dice, y dice aquí y te quieren hablar. Y respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano a sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. ¿Listo? Miren, vamos a ver lo siguiente. Este verso, este pasaje bíblico que estamos leyendo aquí, nos está hablando acerca de prioridades. O sea, ¿qué es una prioridad? Venga, yo defino la palabra prioridad, según el diccionario. ¿Listo? ¿Para qué? Prioridad. Listo. Dice, ventaja o preferencia que una persona o cosa tiene sobre otra. Cosa que se considera más importante que otra. Eso significa prioridad, superioridad, primacía, preeminencia. Son algunos de las palabras similares a la palabra prioridad. Es decir, algo que es más importante que otra cosa. En este caso, ¿cierto? Que es este pasaje que estamos viendo acá. Estamos hablando acerca de la prioridad que Dios da a sus cosas. Aquí estamos hablando de Jesús en su momento, estando aquí en medio de nosotros los hombres. Está en una charla, ¿cierto? Con un montón de personas. Y él está dando los sermones que acostumbraba a las personas para ilustrarles acerca del reino de Dios. Y en ese momento se acercan unas personas, ¿cierto? Dice que mientras él hablaba, ¿cierto? Se acercaban a él
unas personas y le dijeron, venga, es que allá afuera está su mamá y están sus hermanos que lo necesitan, quieren hablar con usted. Y él que les respondió, les dijo, no, mire, mi mamá y mis hermanos están aquí sentados. Y estaba hablando de gente que él conocía, no estaba gente que él ni conocía, o entre comillas, ¿cierto? Porque él lo sabe todo. Pero me refiero a que no tenían un nexo sanguíneo con él, no eran parientes de él ni nada. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo así que mi madre y mis hermanos están aquí? Si esa gente no tiene nada que ver con la familia de él, ¿cierto? En la carne, hablándolo de alguna manera, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Es porque está hablando Jesús en ese momento de algo específico, de una situación que está hablando es aquellos que hacen la voluntad de Dios, aquellos que hacen su voluntad son los que Dios considera familia. Esos son los que son considerados familia, los que hacen la voluntad de Dios. Y me gusta porque hay que comprender algo. Para empezar a ahondar este tema de prioridad, porque hay un momento en donde uno como creyente tiene que aprender a priorizar en la vida, no solamente en la vida espiritual. Hoy vamos a hablarlo en la vida espiritual, sino también en todos los otros ámbitos de nuestro ser, ¿cierto? Porque nosotros tenemos una vida laboral, ¿cierto? Una vida familiar, una vida de amistad, ¿cierto? Tenemos una cantidad de dimensiones como seres humanos que somos, y en todas esas dimensiones debemos aprender a priorizar. En todas ellas Dios debe ser la prioridad, ¿cierto? De hecho es un mandamiento y lo vamos a encontrar acá en el libro ya se los digo que lo tengo por aquí escrito, el texto bíblico está en el libro de Mateo 12, perdón, ¿sí es Mateo? En el libro de Mateo 22, perdón, es que es Mateo 22, verso 46 al 50, Mateo 22, versos del 46 al 50. Dice lo siguiente, 46 al 50. Oh, espérense que... Sí, perdón, Mateo 22. ¿Estoy en Mateo qué? Mateo 22. 35, perdón. 35, verso 35 al 40. Está viendo re mal los números. Verso 35. Está aquí. Dice, acá aparece, dice, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, le iba a preguntar a Cristo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, es decir, este mandamiento es prioridad, ¿cierto? Para Cristo, este es el mandamiento prioritario sobre todos los otros mandamientos que hay en la palabra de Dios. Y dice lo siguiente, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Que de estos dos principios se trata toda la palabra de Dios. Y Él le da un orden a esos dos principios. Dice, primero es, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma y todas tus fuerzas. Y el segundo es muy parecido, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En ese caso vemos el cumplimiento del mandamiento en el contexto en el que estamos allá en el libro de Mateo, ¿cierto? Capítulo 12, verso 46. Está ahí él hablando con las multitudes y él estaba, ¿qué? Estaba hablando acerca de qué, del partido de fútbol de ayer, estaba hablando de que iban a hacer una comitiva el día tal que cae festivo, o estaba hablando de que él estaba hablando era del reino de Dios, ¿cierto? Por eso le digo que es importante conocer el contexto de la palabra. Estamos hablando acerca del reino de Dios como prioridad. Sí, la familia lo buscaba. La palabra no nos especifica en ninguna de las partes donde se registra este suceso. No nos dice por qué lo buscaban, qué estaba pasando, qué necesitaba María, qué necesitaban los hermanos de él. No nos dicen, ¿cierto? Ese chisme no nos lo cuentan. Pero sabemos de que ellos lo necesitaban con urgencia, porque si no, no hubieran venido ¿qué? Como a estar ahí como llamándole, como interrumpiendo lo que él estaba haciendo, ¿cierto? De hecho, creo que en alguno de los pasajes, creo que no lo tengo aquí escrito, pero yo se lo leo, en Lucas 8,
verso 19, mire lo que dice. Lucas 8. Lucas 8, me pasé. 19. Dice, entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud, ¿cierto? Y se le avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. Él entonces respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son los que, ¿qué? Oyen la palabra de Dios y se quedan con oírla, no, y dice, y la hacen. O sea, ¿qué es hacer la voluntad de Dios? Es oír la palabra, eso es hacer la voluntad de Dios, y no quedarse solamente con oírla, sino hacerla, obedecer. Eso es lo que se define como hacer la voluntad de Dios. La gente es, Señor, hágase tu voluntad, pues entonces cúmplase lo que está escrito, lo que nos está diciendo. Cúmplase lo que es complaciente para ti. ¿Se acuerdan cuando desciende el Espíritu Santo sobre Cristo? ¿Qué se dice en el cielo? Este es mi Hijo amado, en quien se complace mi alma, ¿cierto? En otros pasajes dice, en quien tengo complacencia, es decir, en quien yo disfruto, lo que yo apruebo como bueno, yo disfruto, yo gozo de lo que éste hace. ¿Por qué? Porque era obediente. En ese momento, por eso les digo que el contexto es importante. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de que estaba rodeado de los discípulos y de gente que quería escuchar de Dios, pero no estaban hablando nada de Dios, sino que estaban en otra cosa, viéndose una película, comiendo, ¿cierto? No, estaban en las cosas de Dios, hablando sobre Dios, enseñándole a la multitud. Esa misma multitud era lo que impedía que sus hermanos llegaran allá, ¿cierto? Y ellos como que, ay, no podemos llegar. Entonces, ¿qué hicieron? Le avisaron a alguien, ay, por favor, es que necesitamos sí, que nos lo llame, que es que estamos acá afuera. Dígale que es la familia, sabe quién somos, ¿cierto? Él sabe quiénes somos nosotros. Llámelo y no, yo imagino que María pensaba y los hermanos pensaban, no, nomás escuche que estamos aquí, y el hombre, háganse a un lado, ¿cierto? Como Moisés con el mar, a un lado y pasaba, pero no fue así. No fue así. Porque los pensamientos de Dios no son como los nuestros, ¿cierto? Lo mismo le pasó muchos años atrás cuando él era un niño, cuando se les perdió como 3 días viajando y se dieron cuenta que se había extraviado el niño. Y bueno, usted imagina ese viacrucis para esa mamá, y más sabiendo que era El Salvador, todavía era más presión sobre la vida de ella, ¿cierto? Y ella toda angustiada cuando cuenta, hijo, ¿dónde estabas? Mira que llevamos 3 días buscándote, que no sé qué. ¿Y cuál fue la respuesta del niño? Ponerse a llorar y, ay, no, perdone, mamá, no es que yo no sé qué, no. La respuesta del niño fue, es que me es necesario estar en los negocios de mi padre, ¿cierto? Esa fue la respuesta, es decir, la prioridad. Y si usted ve la vida de Cristo como ejemplo, para él siempre la prioridad fue la voluntad del Padre, ¿cierto? La voluntad de Dios siempre fue la prioridad, siempre fue la prioridad. Incluso en el momento más crítico dentro de su ministerio, que ya era como el momento donde ya venía la pasión de él, ¿cierto? Ahí en ese Getsemaní, ahí hay una lucha de su humanidad contra su deseo de complacer a Dios, ¿cierto? De cumplir lo que él había establecido desde antes de su llegada, ¿cierto? Ya se había establecido que tenía que tener una muerte y muerte de cruz para poder traernos oportunidad de redención a todos. Y aún allí él se sujetó, porque él decía, Señor, si es posible pasar de mí esta copa, pero no sea mi voluntad, sino la tuya, ¿cierto? Se dio su voluntad voluntariamente, valga la redundancia, ¿cierto? Por su propio deseo, para que se cumpliera el deseo de Dios sobre su vida, ¿cierto? Y aquí nuevamente, retornando a este punto, es importante que como creyente uno comprenda eso, de que Dios es una prioridad, sí, pero que hay unos contextos que hay que saberlos comprender, porque a veces pasa que el creyente pierde como la noción de esos contextos, pierde como el sentido y piensa que todo el tiempo entonces
Dios es la prioridad, y entonces donde yo meta en una parte mía, meta a Dios, Él tiene que estar primero siempre, y eso es inamovible, y si alguien viene en contra de eso, pues no, ya salimos de discusión, ¿cierto? ¿Por qué lo digo? Porque a veces pasa que hay personas que sí, Dios es su prioridad y aman a Dios, y a veces por falta de conocimiento resulta que están trabajando, y cuando los va a ver el jefe, no, el hombre o la muchacha no está trabajando, sino que está por ahí en un rincón arrodillado orando, en horario laboral, ¿cierto? En la oficina, por ejemplo, lo encuentra orando y ya lleva allí 1 o 2 horas orando, y obviamente usted qué va a esperar de una persona que le está pagando a usted porque usted haga una labor, y cuando viene lo encuentra haciendo otra cosa que no viene al caso de lo que lo contrató. ¿Usted qué le va a decir? No, es que Dios es primero. Sí, claro, Dios es primero, pero es que son en los contextos en los que Él es primero. Ya el deber de uno es sacar un tiempo aparte para Dios, no es dentro del trabajo, no es dentro del trabajo donde uno debe hacerlo. Aunque la palabra de Dios dice que uno debe estar, ¿cierto?, dispuesto en tiempo y fuera de tiempo, ¿pero qué? Para orar, no. Dice que es para predicar la palabra, ¿cierto? No dice que es para orar, no dice que es para ayunar, en tiempo y fuera de tiempo, y no, usted en el paseo que se planeó desde principio de año, y no, usted ese día le dio por ayunar, ese día, y se puso a pelear con toda la familia porque no, yo no voy a comer ese día porque ese día voy a ayunar y no sé qué. Si eso es algo que hace tiempo se había establecido, ¿para qué se pone usted a aceptar ese tipo de cosas o a tomar ese tipo de decisiones cuando usted dice, no, lo hago un día antes o lo hago un día después, pero no ese día, porque pues ese día hace tiempo se había apartado para eso? Además, irse a un espacio de esos, pues en realidad uno es muy poco lo que puede hacer, porque usted está ahí, todo el mundo paseando, la gritadera, que por aquí, y si lo ven usted ahí quieto, usted entonces, como usted no va a bañar, como usted no va a bañar, como usted no va a pasear, no va a jugar, entonces está pendiente de las cosas, y es tráigame aquí, póngame allá, cuídeme allí, o sea, no puede ni orar, ni ora ni disfruta del paseo. ¿Por qué? Porque tiene que orar con un ojo abierto, porque donde se roben algo le caen a usted. Vea, no es que estoy ayunando. O sea, hay un lugar para cada cosa. Y eso entra, y eso está ligado a lo que es la prioridad. Hay un lugar para cada cosa. Dios es primero, sí, pero cada cosa tiene su lugar. Cada cosa tiene su lugar. Es lo mismo cuando imagínese usted que está estudiando en el colegio. No, como Dios es primero, y si entonces nos vamos a reunir a hacer un trabajo que tenemos que presentar para el día lunes, y hoy es el único día que nos podemos reunir, y el día que nos reunimos, no, ese día yo pues voy a predicarle a todos los que vamos a estar, mis compañeros, y me tomo toda la jornada dándole y explicando, instruyéndole acerca de Dios aquí y por allá y no sé qué. ¿Y qué va a pasar con el trabajo? Pues no lo van a poder hacer, ¿cierto? Y muy probablemente cuando pasen ese lugar y no puedan cumplir con ese plazo que se les dio, muchos de los que escuchaban ese y que estuvieron allí, que incluso dijeron, sí, yo quiero buscar de Dios, van a terminar enojados con usted. ¿Por qué? Porque usted lo hizo en un tiempo que no era el indicado. No era el indicado. Entonces, ¿qué pasa? Empieza usted a tener ya roces con las personas, porque no es el lugar. De hecho, hay lugares en la vida en donde ese tipo de temas no se permiten hacer. Hay lugares donde usted no se le permite evangelizar a una persona, por ejemplo. No se le permite. Ni siquiera se permite tocar el tema. Se lo dicen. Hay incluso sitios, lugares como chats y todo eso que son libres donde cualquiera puede entrar, que esas cosas están establecidas dentro de las normas. No se habla ni de política ni de religión. Y esas son las cosas que uno como creyente debe tener y asimilar y entender, dándole una prioridad a Dios. Sí, porque una cosa es cuando usted está en un sitio y entra a ese sitio, usted tiene que apegarse a unas normas, pero otra muy diferente es que las normas del mundo y las cosas de afuera entren ya a su corazón y a su vida. Uno se apega a lo que se ha establecido, listo, si no se puede aquí, a nomás hay un chance por un espacio afuera, ahí lo hago, pero de resto es aprender a priorizar en la vida, ¿cierto? Y por eso me gusta lo que este ejemplo nos muestra, porque dice que está la familia de él, de sangre, pero también está esa familia espiritual.
¿cierto? Esos que eran sus discípulos, los que estaban con ese deseo de conocer de Dios, con esa hambre de la palabra de Dios, y él los escoge a ellos por delante, porque ellos representaban o representan todavía, ¿cierto? Hasta el día de hoy, la prioridad de Dios, porque la prioridad de Dios es que los hombres se reconcilien con Él, la salvación de las vidas. Esa es la prioridad. Más allá que un paseo, más allá que un trabajo, más allá que muchas otras cosas, la prioridad es que todos lleguemos a la salvación, todos alcancemos salvación. Pero es que esa salvación no va a ser pestañeando y ya todos son salvos, no. Hay unos procesos que hay que vivir, hay unas cosas que se deben hacer. La misma Biblia lo dice, aunque Él pudiendo hacerlo, si quiere convence a toda la humanidad, sí, pero Él quiere que la iglesia participe de esa obra. Por eso por ahí un texto bíblico que dice que, ¿y cómo van a creer en alguien que no se les ha hablado? ¿Y cómo van a aprender si no hay quien les enseñe? Y eso está reclamándole Dios a quien. Dios no está reclamando a Él mismo. Él está reclamando es a la humanidad, ¿cierto? Él está reclamando a la humanidad. Hay cosas que ustedes tienen que hacer como humanos para que el reino de Dios se ponga en marcha sobre la tierra, ¿cierto? Y ahí es donde empieza el creyente, donde debe aprender a ser una persona sabia para saber discernir y entender dónde es que yo priorizo las cosas de Dios y dónde es que las cosas que, aunque son seculares, están primero, porque es el espacio para eso, es el espacio para eso, ¿cierto? Como siempre, hay excepciones a la regla, hay momentos donde sí o sí, o sea, usted está ahí en el salón de clases, está ahí en el trabajo, no sé, y una persona en un momento a otro, no, es que estoy pensando quitarme la vida, quiero hacer lo otro, usted cae decir, no, estoy trabajando y no puedo porque pues la prioridad del trabajo, no, allí es diferente, ¿cierto? Porque hay un riesgo, entonces ahí inmediatamente uno entra y actúa, ¿cierto? Lo mismo con la familia, usted no puede decir a la familia, no, es que no te puedo atender ahorita, y no, es que hay una emergencia, necesitamos que esté acá porque vamos a tomar una decisión, o nos toca irnos para tal lado porque pasó tal cosa, ya eso es diferente. Ahí es donde ya uno actúa. Pero lo que por eso les digo, en este contexto sabemos de que lo que está pasando allí no responde a intereses vanos o cosas como pasajeras. No es porque él se negó a su familia porque simplemente, qué pereza contestarle a mi mamá. Ay, qué pereza darle la cara a mis hermanos. No, es porque había un interés divino, un interés celestial allí, un propósito realmente allí. Porque es que ese es el otro lado de la cara de ciertos creyentes, de que utilizan a Dios como excusa para no tener que relacionarse o participar de ciertas cosas que por ningún motivo Dios les ha prohibido o el Señor les ha dicho, no, esto no lo hagas, ¿no? Sino que simplemente porque a su humanidad no le parece o no le gusta, no se siente cómodo, entonces como no es capaz de expresarlo, ¿cierto? Abiertamente decirle, no, simplemente yo no quiero ir porque no me gusta, entonces usan la vieja confiable, ¿no? Como se dice. Y no, es que no voy porque voy a estar en el culto ese día. Es que ese día voy a servir, y es mentiras. No, ese día voy a servir, no puedo faltar, no puedo faltar. Ustedes saben que yo voy a servir ese día, no puedo faltar. Y es mentira, ¿cierto? Y aunque uno lo vería desde lejos, uno diría, ay, pero no está tan grave porque pues va a ir a la iglesia, va a buscar de Dios y Dios es primero, ¿cierto? Pero es que la forma en la que está procediendo no es correcta. No es correcta porque es preferible que él sea o ella sea directo con la situación. No, simplemente no me interesa. Simplemente no quiero. Y no ponerse a inventar cosas, ¿cierto? Porque si en ese momento esa persona se pone a decir que no, que es que me toca servir, o es que me comprometí ya en la iglesia, o me comprometí con un hermano, una hermana a hacer tal cosa, y por cosas de la vida, porque ya ha pasado, ¿cierto? La Biblia dice que no hay nada oculto entre cielo y tierra, ya ha pasado, ¿cierto? Con personas que dicen que, por ejemplo, no voy a tal lugar, papá y mamá, porque voy a estar en tal lugar, en la iglesia es un evento en tal parte, y por cosas de la vida, ese día, de la nada, el papá jamás se le ocurría irlo a recoger a la iglesia, ese día le fue por ir
por irse para la iglesia. Y oh sorpresa, el susodicho, la susodicha por ninguna parte, ¿cierto? Y llega a la casa y bueno, y usted no le dicen nada, simplemente, ¿y cómo le fue en el culto? No, súper bien, súper no sé qué, cuando ellos ya saben que eso es mentira, porque eso ya ha pasado. Eso ya ha pasado. Eso es más común, tristemente, de lo que uno se imagina en creyentes que son nuevos. Eso pasa muy a menudo, ¿cierto? De que va el pelado, va la muchacha, ¿cierto? Por primera vez a la iglesia, pero él no tiene un enfoque correcto, sino que él va porque es que me gusta la muchacha que me está evangelizando, es que me gusta el muchacho que me está evangelizando y lo invitan y entonces él le dice a esa persona, no, vení, ¿y por qué mejor no vamos a cine o salgamos por ahí a un parque o vamos a caminar o vamos a un centro comercial con unos amigos? Y todos, ay, sí, podemos venir mañana a la iglesia, no sé qué, y se salen, pero están dejando a Dios, ¿cierto?, a un lado y lo están usando como excusa. Es una falsa prioridad. Se está presentando Dios en esa situación como una falsa prioridad porque se está usando a Dios como la excusa para que sea, o sea, prácticamente están planteando a Dios como el que le está haciendo el cuadre allí, o no sé cómo le digan ahorita los más jóvenes a eso, que le ayuda allí con el amigo, le ayuda ahí con la amiga, le ayuda ahí con el novio o la novia para que las cosas se den, y eso no está bien. Eso no es priorizar el reino de Dios, es diferente al contexto que estamos viendo aquí en la palabra, es bien distinto. Por eso le digo que es necesario que como creyentes nosotros aprendamos a cuidarnos de estas cosas. Y es mucho más que ser hijo de Dios, ¿cierto? Es mucho más que simplemente ser familia de Dios, es mucho más que simplemente servirle a Dios. Y eso lo podemos ver en Mateo 7, verso 21 y 21 al 23, 7, 21 al 23. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Por acá dice, a continuar, dice lo siguiente, dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declaré, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y eso nos queda como que, bueno, ¿cómo así? Y esto es una de las cosas que uno siempre, cuando uno está empezando en el Evangelio, esta palabra o algunas palabras que son muy parecidas, hacen como que el chip que usted tiene en la cabeza haga como que, ¿cierto? Y uno se queda, ¿cómo así? Pero si son servidores de Dios, y cómo así que el último día cuando se lo encuentra le dice, no, yo no los conozco porque ustedes hacen maldad. Y uno queda más confundido, no, ¿cómo así que cosa tan enredada esta? ¿Cierto? Pero ¿por qué pasa esto? Porque es que estamos viendo que Dios, ¿cierto? Nos está enseñando y nos está ilustrando, dice, no es el servicio o las cosas que hacemos dentro de la obra de Dios lo que nos hace familia de Dios. Eso no nos hace familia de Dios. No nos hace tampoco cercanos a Dios. ¿Por qué? Porque Él dice, yo nunca los conocí, es decir, y ya lo hemos definido aquí muchas veces, la palabra conocer dentro de la Biblia está hablando acerca de intimar. Así como un esposo y una esposa intiman, en la Biblia usted encuentra en varias ocasiones que un hombre conoció a una mujer, y no es como conocer como hablamos nosotros hoy, ¿cierto? Hoy día contemporáneamente, ¿cierto? Ve, conoce una muchacha y ¿qué tal es? No, súper buena gente, no sé qué, no. Conocer dentro del contexto bíblico es a un asunto de intimar, de que hubo una cercanía física en ese momento, y no solamente físico, sino espiritual, es mental, ¿cierto? En todos los ámbitos hubo una conexión, es decir, como que lo que eran dos hicieron uno. Eso es conocer dentro de la palabra. Y por eso aquí le está diciendo, aunque ustedes hicieron todo eso, hicieron milagros, echaron fuera demonios y hasta hablaron cosas que después se cumplieron, con todo eso yo nunca estuve conectado con ustedes. Y uno se queda, ¿cómo así? Y les dice por qué.
apartados de mí, hacedores de maldad. Y cuando le está diciendo hacedores de maldad, lo que el Señor le está diciendo es que no cumplían la voluntad de Dios, no hacían lo que Dios les mandaba hacer. Y estaban liberando endemoniados, estaban sanando enfermos, libertando vidas, trayendo edificación a las otras vidas. Estaban haciendo eso y aún así el Señor no los considera como parte de su familia. ¿Por qué? Por la desobediencia. Mire lo que dice acá, Mateo 23, 1. Más adelantico. Un poquito más adelante. Mateo 23, 1. 23. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan, que guardéis, ponle cuidado, guardarlo y hacerlo. Es decir, escúchenlo, reténganlo y háganlo. Y está hablando de qué? De los fariseos cuando estaban predicando. Todo lo que ellos digan, reténganlo, ¿cierto? Dice, reténganlo, atesónenlo en su corazón y háganlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Por eso Dios se refiere a estos como hacedores de maldad. No les está diciendo ustedes unos oidores de maldad, no, unos hacedores de maldad. ¿Por qué hacedores de maldad? Porque no hacen lo bueno. Entonces, si usted no hace lo bueno, ¿qué está haciendo? Lo malo. Es así de simple. 1 más 1 son 2, ¿cierto? Es así de simple. Si usted no está haciendo lo que es bueno, ¿qué está haciendo? Pues lo que es malo. No existe un punto intermedio allí o un gris. O es blanco o es negro. Así es Dios. O es blanco o es negro. No hay un punto intermedio. No hay lugar a la tibieza. Por eso Él dice, no hagan conforme a sus obras, ¿cierto? Les está diciendo. Porque dicen y no hacen. Porque atan cargas, verso 4, dicen pesadas y difíciles de llevar. Y las ponen sobre los hombros de los hombres. Pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. ¿Sí? Le exigen a otros cosas que ni ellos cumplen ni hacen. Dice lo siguiente, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Es decir, la filacteria es es parte del atuendo, ¿cierto? Del fariseo o del escriba de ese tiempo, ¿cierto? Es como hace parte de la ropa y se caracteriza porque está lleno como de cierres y de cosas para guardar, ¿cierto? Entonces dice que ellos extienden, dice, y ensanchan sus filas, es decir, abrían los bolsillos, expandían los bolsillos de sus vestuarios para que cupieran más cosas, y dice que extienden sus flequillos, es decir, como el pavo real, llegan y ¡fum! Se hacían ver grandes delante de los hombres, pero delante de los hombres, dice, antes hacen sus obras para ser vistos, no porque quisieran obedecer a Dios, no porque conocían que esa era la voluntad de Dios y deseaban en su corazón agradar a Dios, no. Lo que ellos querían era que los hombres los vieran y dijeran, ¡oh! Se ve mucho varón de Dios. Esa sierva que usted ve, hermano, eso es una sierva de Dios. Era como ora esa mujer, ¿cierto? Usted la ve orando. Yo he venido aquí y he estado aquí horas en la iglesia y me oye, esa señora sigue orando ahí sentada, sigue orando ahí en el rincón arrodillada. Pero de ahí para la casa no la arrodilla ni por nada del mundo. Solamente cuando va al baño, el resto, no más. ¿Por qué? Porque es así. Y eso no se quedó solamente en ese tiempo. Al día de hoy todavía existen creyentes así. Existen creyentes que prefieren la gloria de los hombres a la gloria de Dios. Prefieren que sean los hombres los que le aplaudan, los que los premien, los que lo exaltan, los que le digan palabras bonitas, que los promuevan por aquí, los promuevan por allá, antes que esperar y vivir los procesos de Dios para que Dios en su tiempo, como está escrito, y cuando sea la voluntad de Dios, exalte a la persona.
Estos hombres se caracterizaban por eso, porque ellos buscaban primeramente exaltarse a ellos por su cuenta, a través de sus fuerzas, con amistades. Les gustaba eso, dice que hacían estas cosas y aman verso 6, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí, maestro, maestro, es lo que quiere decir la palabra rabí. O sea, les gustaba ser el centro de atención, les gustaba que los trataran como príncipes, no la primera silla, la silla más cómoda. Si me invitan a un almuerzo, a mí me tienen que dar la presa más grande, el mejor plato, en el sitio donde yo me tenga que sentar. En el sitio donde yo me tengo que sentar, tiene que haber buena ventilación, en la sombra. No, mi plato tiene que servirlo tibio, si no, no me lo como, y así. Les gustaban ese tipo de cosas, pero porque es que eso era lo que ellos veían y querían ser alabados entre los hombres, y le estaban sirviendo a Dios. Porque estos hombres de los que Dios está describiendo aquí son los mismos de los que le está dando mandamiento a los discípulos y le está diciendo, lo que ellos digan, hagan. No solamente quédense con ellos, sino que hagan. Hagan lo que ellos les están enseñando, pero no hagan las cosas que ellos están haciendo. Y eso es como un poquito como contradictorio para uno, ¿cierto? Es como que uno ¿cómo así? Pero, o sea que él habla lo que es bueno, pero él no vive haciendo lo que es bueno, sino que él vive de otra manera, sí. Y eso es lo que Dios quiere evitar en nuestra vida, que a nosotros nos pase igual, que nosotros no vivamos de la misma manera. Que estamos escuchando lo que es bueno y estamos leyendo lo que es bueno, pero estamos viendo como no es bueno, como no es agradable a Dios, porque eso no está bien. Eso refleja falta de prioridad de Dios en nuestra vida. No estamos priorizando el reino de Dios en nuestra vida. Y eso es importante que nosotros lo tengamos bien presente. Vamos a leer, hablando acerca de este aspecto, porque aquí entonces empieza a haber una especie como de roce entre, bueno, entonces uno como creyente, ¿cierto? Empieza la pregunta, uno como creyente, ¿qué debería hacer? Si yo estoy en mi casa, por ejemplo, y mi familia es creyente o no es creyente, ¿cierto? ¿Yo qué debería hacer? Si no son creyentes, entonces yo me desligo de mi familia, me hago a un lado, corto mis vínculos, ¿cierto? Filiales allí, porque pues ellos están en otras cosas o porque quizás ellos tengan otro credo diferente al mío, entonces no, yo ya hago de cuenta como que no tengo ya familia, ¿cierto? Porque entonces ya empieza a hacer roce, porque no, pues si el Señor les dijo a ellos que no, que se iba a quedar con ellos porque es que la familia de los que están escuchando, entonces yo voy a hacer lo mismo, voy a cortar con mi familia. Ojo con eso porque las cosas no son así. Por eso les estaba explicando sobre el contexto en el que Cristo estaba, ¿cierto? Diferente hubiera sido que el Señor hubiera estado hablando cotidianamente con los discípulos, ¿cierto? Hablando un tema y en ese momento era llegado la mamá o uno de los hermanos y ve, venís, ¿qué te necesitamos? Ah, bueno, ya voy. Hubiera dicho eso. Pero aquí estábamos, era en pleno servicio, en plena obra, y ellos allí llamándolo, interrumpiendo, y la multitud ahí sedienta de la palabra, y díganos más, Señor, díganos más, y por allá la mamá, yo imagino, ¿cierto? Como son las mamás, porque las mamás son como atemporales, yo no sé, la actitud de las mamás como que es una cosa como atemporal, eso no cambia, ¿no? Yo no sé si a usted le ha pasado, a mí hasta el día de hoy todavía me pasa con mi mamá, que usted puede estar haciendo la cosa más seria, más importante, un desempeño que a usted se le pone la vida, pues suda frío y todo, usted está frente al público, lo que sea que usted esté haciendo, que es extremadamente importante para usted, que usted ha estado preparando por mucho tiempo, y uno, uy, por favor, que no me distraiga, que todo salga bien, que nada vaya a pasar, nada incorrecto, que nadie haga una pregunta que yo no pueda responder, ¿cierto? Y cosas así. Y con todo eso, usted está con toda esa preparación en su mente y todo, y para su mamá es como si usted estuviera hablándole a los 3 vecinos de la cuadra, ¿cierto? Y está todo el auditorio lleno, por ejemplo.
Y ella perfectamente puede hacer lo que hizo María en ese momento. Vea, acuérdese que tal cosa y no sé qué. Y uno está ahí como que, no la voy a mirar porque si la miro entonces dicen que sí la conozco y que sí soy el hijo de ella. Y si la miro y le contesto, me pierdo, se me olvida por dónde iba en la presentación, ¿cierto? Son cosas que nos pasan a todos, ¿cierto? Y no por eso el Señor se enojó porque ella fuera a hacer eso en ese momento y dijo, vaya, dígale a esa señora que cómo se le ocurre interrumpirme, no ve que yo estoy sirviéndole aquí yo estoy haciendo la voluntad de Dios en este lugar, estoy dando a conocer, ¿cierto? A las personas sobre Cristo, sobre la verdad, para que sean libres, para que se conviertan. No, él con mucho respeto se refirió a ellos, con mucho tacto envió le expresó. ¿Y sabe por qué me gusta? Porque es que él ni siquiera mandó a decir eso, sino que él sabía que los que estaban allí, incluido su familia, iban a escuchar, iban a ver lo que él iba a hacer. Él mismo lo hizo desde ahí. Él no dijo, vaya, dígale a mi mamá, vaya, dígale a mis hermanos. No, simplemente le dijo, los que están aquí está mi madre, aquí está mi madre, aquí está mi madre y están mis hermanos sentados. Y eso lo escuchó María y eso lo tuvieron que haber escuchado sus hermanos. Él mismo entró a poner las cosas en su punto. No fue grosero, no les faltó al respeto, cosa que se le dificulta también a algunos cristianos hacer. Yo he visto cristianos que son cristianos hasta el momento que tienen que, entre comillas, defender su fe, porque es que la fe no hay que defenderla de esa manera. Nuestras herramientas son diferentes, dice la palabra de Dios. No es con la carne que nosotros defendemos la fe, ¿cierto? Pero yo he visto cristianos que son cristianos hasta el momento que dentro de la casa le tocan el tema de su creo. Y no, este cristiano se transforma por completo. Y se va a los gritos, se va a los azotes de puerta, se va a no cuenten conmigo para nada, se va al punto de no me saben que ni me celebren cumpleaños este año y todo, ¿cierto? Se enoja todo con la familia y se va a la se mete con, o sea, tiene una forma de proceder brusca, o sea, y respeta a su mamá y respeta a su papá, ¿cierto? Incluso los que no están tan jovencitos, los que ya están casados, el casado o la casada le falta respeto a su esposa. Ay, ¿usted cómo me va a interrumpir así delante de todo el mundo? No es que yo estoy dando el devocional y la mujer ahí la deja en vergüenza de todos los hermanos de la iglesia. Son cosas que no se deben hacer. Y eso es priorizar a Dios, aunque uno lo diga, ay, ¿eso qué tiene que ver? Eso es darle prioridad a Dios. Porque ese es el camino, esa es la manera en que Cristo lo haría. Cristo lo haría de esa manera. Él no dijo como que toda muchedumbre, córrense un poquito para atrás, rodeen a mi hermana, a mis hermanos y a mi mamá. ¿Usted por qué dijo eso que me mandó a decir? ¿Usted quién es para...? No, porque la había avergonzado y avergonzado a todos sus hermanos. Y uno como hijo de Dios debe aprender a eso, a no pasar por encima de los demás, porque como les dije, por eso vimos el contexto de las dos leyes que encierran toda la palabra, las prioridades de Dios. La primera es amar a Dios sobre todas las cosas, pero la segunda también es importante y la segunda habla de quién, del prójimo. Amar al prójimo como a uno mismo. Usted no puede decir que ama a Dios sobre todas las cosas mientras usted está pisoteando al prójimo. Y eso usted lo lee hasta en la gracia. Usted lo lee y dice, y lo dice por allá hablando acerca de la lengua y dice, ¿cómo así que ustedes bendicen a Dios con la boca? Y con esa misma boca maldicen al prójimo que está hecho imagen y semejanza del Dios que adoran. ¿Cómo es eso posible? Y dice, no pueden salir dos fuentes, de una fuente no pueden salir dos tipos de aguas, agua amarga y agua dulce, eso no es posible. Y está hablando de qué, de precisamente de eso, que usted no puede pisotear al prójimo y decir que no es que usted tiene por delante a Dios y priorizar a Dios, ¿cierto? Y usted tampoco puede priorizar, ¿cierto?, al prójimo y decir que está amando a Dios, porque la Biblia también lo dice por allá en un texto, dice que si yo quisiera agradar a los hombres,
no agradaría a Dios. Y cuando el apóstol está hablando de que si yo buscara agradar a los hombres, está hablando de que de priorizar los intereses de los hombres. Estamos hablando de los intereses terrenales. Ay, venga, apóstol, no hable de eso. Hermano, no predique eso, porque es que ese tema que usted va a tocar, es que aquí en la congregación hay un caso parecidísimo, y a lo mejor esa persona se va a sentir, y después se va de la iglesia, y no hable de eso. Ay, sí, hermano, ay, menos mal me dijo, voy a cambiar la predica entonces, ¿cierto? Eso sería agradar a los hombres. Y sí, uno está cuidando que el otro no se vaya a sentir incómodo, aunque él no lo conozca, haya sido invitado a predicar allí, no tiene ni idea de quién es Pancha y qué está haciendo Pepe en su vida. Pero Dios manda un mensaje para ellos, pero entonces, ay no, qué pena con los hermanitos, ¿cómo le voy a hacer eso? Entonces va a predicar otra cosa. Allí está dándole prioridad a las cosas de los hombres y está dejando a un lado a Dios, está faltándole a Dios, ¿cierto? Entonces, por eso digo que es importante aprender a mantener ese balance, sabiendo de que Dios es primero, sí, pero hay que tener tacto con las personas también. Hay que tener tacto, eso no se puede negociar, eso hace parte del cristianismo. Mire lo que dice acá en Primera de Timoteo. Primera de Timoteo. Vamos a leerlo por aquí, a ver si lo encuentro rapidito por aquí. Primera de Timoteo, este verso acá es muy conocido, capítulo 3. Y vamos a hablar acerca de la familia. Dice, palabra fiel, verso 1. Primera de Timoteo 3, verso 1. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, es decir, si alguno anhela servirle a Dios, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, es decir, no endeudado, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Muchas de las cosas que está dando aquí como requisito para el siervo, la sierva de Dios, están ligados a la familia. Está ligado, y no está hablando de la familia de la fe. Ay, no, sí, que el hermano sea un amor con los hermanos en la iglesia. Que la gente lo vea, ay, no, ese hermano tan servicial, tan buena gente, esa hermana lo ve a uno y no sabe dónde ponerlo. Pero dentro de la casa, es un ogro. ¿Usted por qué eso de reguero? Vea usted no sé qué, vea usted por aquí, la grite. Desde que abre la puerta de su casa y cruza por ese dintel, empieza la batalla campal dentro de la casa, con los hijos, con la mujer, y le sirve a Dios, y ahí está siendo desaprobado por Dios. Ahí no hay prioridad de Dios. Aunque pase todos los benditos días metido en la congregación, no hay prioridad de Dios en ese lugar. Porque como lo hablamos hace rato, no es el servicio. El servicio no es suficiente. El Señor quiere mucho más. Por eso se mete, como se dice en nuestro tiempo, ¿cierto? En término castizo, se mete a la cocina, Dios. Jesús se nos mete a la cocina a todos. A lo más personal de lo personal que usted puede tener. Ahí es donde el Señor dice, aquí me siento cómodo yo, aquí me voy a quedar, aquí me voy a sentar, aquí me voy a quedar. Así es el Señor. A lo más privado de nuestra vida, allí Él quiere ingresar. ¿Cierto? Si alguien está escuchando esto y nunca ha estado en una iglesia, quizás, ¿cierto? Se dirá, uy, pero tan metido ese tal Jesús. Sí, Él es así. Él es así, a Él le interesa allá, ir a lo profundo de uno. Le interesa eso. No porque, ay, no, me va a difamar y va a sacar, pues, el pad de todas las escenas trágicas de mi vida y de mis vergüenzas. No. Es porque a Él le interesa entrar a resolver las cosas y ayudarnos de corazón. Por eso es que Él dice que los que le sirven es necesario que tengan una vida organizada, ordenada. Los que están casados, los que ya tienen su esposo, su esposa, es necesario que ordenen sus vidas.
Es importantísimo que usted y que yo tengamos una vida ordenada. Y una vida ordenada no es solamente de aseo. Cada 8 días, limpieza general, limpiamos todo, hasta las telarañas. Las limpiamos ese día. Hasta las arañas saben que el domingo a las 10 de la mañana tiene que quedarse quieta porque voy a parar con el limpiapolvo. Y se queda quieta y sabe que se tiene que voltear. Primero por encima y luego por debajo. Se voltea la araña para que le quitemos el polvo. Porque la vida ordenada es eso. Simplemente limpiar la casa, no. La vida ordenada encierra todas las cosas de la vida. Una vida financiera ordenada. Eso es necesario. Es necesario tener una vida financiera ordenada. Usted no puede tener una vida desordenada. Que usted no tenga una forma en donde usted pueda proveer a su familia, ¿cierto? En el caso del hombre, eso no está bien. Eso es desorden. Que usted una semana sí comen y una semana no comen y una semana sí comen, eso es desorden. Eso no debe pasar. Desorden es que usted no tenga tiempo ni para congregarse. Eso también es desorden. Al menos una vez en la semana congréguese. Y si ya definitivamente le queda muy difícil, bueno, por virtualidad, pero no se quede solamente allí, sino que clámele a Dios y ruégale a Dios, ayúdeme a acomodar pues en este trabajo en el que estoy. Como lo dicen los niños cuando, en mi tiempo, ¿no? Cuando jugaban fútbol, no sé cómo le dicen ahora, deme chico, ¿cierto? El que está, el dueño del balón, que está escogiendo el equipo y entre usted es para mí, usted es para allá, usted para acá, y el peladito está, deme chico, o sea, deme una oportunidad de entrar a participar. Así debe ser uno también, Dios, deme chico allí, pues que yo también me pueda congregar. Yo no puedo mandar sobre mi jefe, pero usted sí es el jefe de mi jefe. Usted sí lo puede organizar a él para que me organice a mí. Deme oportunidad de yo tener espacio libre para congregarme, para buscarle, deme oportunidad de poderle servir, de poder evangelizar al menos un alma antes de que acá este año, Dios, ayúdeme a ganarme aunque sea uno, lo que sea, hombre, mujer, lo que sea, así sea que esté tuerto, pero que me pueda ganar uno para ti este año. Son cosas que eso es orden en nuestra vida. Lo mismo los roles dentro de la casa. Es orden, todo eso Dios lo ve como prioridad. Es necesario que exista ese orden porque hay hogares tan desorganizados que la gente ni siquiera entiende cuál es el rol de cada quien. Hay hijos que toman el lugar de los papás y deciden qué se hace en la casa y ni siquiera trabajan. Ni trabajan siquiera y no, ese muchacho es el que dice qué se hace con el salario en esta casa. Esa muchacha es la que dice en qué se invierten las ganancias del papá, en qué se invierten los ahorros de la mamá, por ejemplo. Eso es desorden. Eso es desorden. Un ejemplo, que la esposa le organice las finanzas al varón de la casa, eso es desorden. El hombre debe aprender a organizar. Si no sabe, mujer, enséñele. Enséñele. No sé cómo se llama eso se llama estadística, no, eso se llama contabilidad, ¿no? Enséñele contabilidad básica, administrar, exacto, pero es contabilidad. Enséñele, si usted sabe administrar, enséñale a su esposa a administrar, porque él debe aprender. El esposo no se puede atener siempre a que no, es que mi mujer, porque eso con el paso del tiempo, eso después va a traer problemas, porque eso está en contra del orden de Dios. Dios estableció un orden. Yo se los digo porque yo he visto no una, sino varias familias que tienen esa dificultad. El marido el que está rompiendo, literalmente, se lo digo porque literalmente así es, rompiéndose la espalda, yo no sé cuántas horas trabajaba ese señor. Ese señor se iba con el sol no había salido y volvía cuando el sol ya se había escondido. Así era la jornada de trabajo de ese hombre. Y toda esa jornada, ¿y sabe qué era lo que a mí me aterraba? Que cuando llegaba el día del pago, ese hombre, así como llegaba, muchachos, no les estoy mintiendo, Dios sabe que es verdad, así como llegaba, escasamente en su bolsillo tenía el pasaje de ese día, y así como llegaba todo ese salario, mija, ¡tra! El fajo. Y la mujer, muchas gracias, papi. Y había eso es una alacena en la cocina, y iba hasta la alacena y con una llave llegaba y abría un candado, metía la platica ahí, cerraba y cerraba. Y la llave era única llave. Si había copia, no la tenía el esposo. O sea, donde perdían las llaves, tocaba desbaratar la pobre alacena esa que había.
Y eso es desorden. ¿Por qué? Porque con el paso del tiempo yo me empecé a dar cuenta que ese hombre pasaba por unas necesidades muy terribles. Y yo me quedaba aterrado porque yo hablaba con un pariente de él dentro de la calle y me decía, no, es que a él le toca muy duro, le toca muy difícil porque él todos los días, de lunes a lunes, trabaja en ese horario, en esa jornada. Y aparte de eso, llega a trabajar a la casa. Lo mismo que hace en su trabajo, lo llegaba a hacer a su casa porque él es sastre. Creo que él ya está pensionado, gracias a Dios. Gracias a Dios, ¿cierto? Pero ese hombre llegaba de trabajar y llegaba a trabajar lo que la mujer todo el día se ha cansado, se ha ocupado de recogerle, de entre vecinos, y no, mi marido le hace eso, no sé qué, eso está bien. Pero con todo y eso, que ese hombre no tenga para comprarse una bendita gaseosa, si él era, a él, muchachos, no le estoy mintiendo, no es mentira. Él cuando se acercaba, listo, se iba a trabajar y tenía que ir donde la mujer, mi hija me va a trabajar. Y ella iba con la llave, abría y sacaba y le daba escasamente para el transporte. O sea, donde le perdía la plata, se quedaba en la calle. Porque no le da, escasamente le daría como 2.000 pesos extra. O sea, 2.000 pesos extra no le alcanza para comprarse un pan ni una gaseosa. Va a comprar, tomar pan con agua. Y todavía en el lugar donde él trabajaba, que era un centro comercial muy popular en Cali. O sea, ya no va a encontrar gaseosa de 1.000 pesos, ni pancitos de 500 pesos. Los panes de 500, un buñuelo le valía esos 2.000 pesos, yo creo. Y con todo, ¿sabe? El día que yo dije como que, y yo estaba sin conocer de Dios, estaba en el mundo, ¿cierto? Y el día que yo escuché lo que me dijo esta persona, me dijo, ¿sabes qué es lo más tremendo? Que el hombre nunca ha ido a cine en toda su vida. Y yo me quedé, ¿qué? Duro. Yo me quedé, ¿cómo es posible esto? Y la cereza del pastel, darse uno cuenta que la esposa cada 8 días sin falta, uy, eso es algo que a mí hasta el día de hoy yo digo, uy, Dios mío, Dios lo guarde uno de esa situación, muchachos. Dios lo guarde uno de eso. Usted hace cuenta que cada 8 días, sagraditamente, la esposa, sin que él se, o bueno, si él sabía, pero de todas maneras eso estaba incorrecto. Mire lo que es el desconocimiento del temor de Dios. Su esposa se fuera cada 8 días, cada viernes en la tarde, como 2, 3 horas, a discotequear, cada 8 días, y que llegue el marido, listo, y él llegaba y le preguntaba, mi amor, ¿cómo le fue usted allá? Bien, bien. Aunque yo no creo, o sea, yo no sé porque yo hasta allá no llegué nunca, pero yo no creo que ella le dijera que cada 8 días se iba a la biblioteca, con la plata que él tanto se mataba. Y que ni eso de yo decía, ole, por lo menos que lo llevara a bibliotecar un día, decía yo en el mundo, ¿no? Estaba sin conocer. Yo decía, ole, que se lleve el pobre viejo también, aunque sea azotar baldosa, un fin de semana, pues. Que lo ponga, que lo patrocine con la plática que él se está ganando, que él se justifique pues la matadera y el dolor, porque el hombre envía con un bala a toda hora, porque todo el día ahí en una máquina, y llegar a la casa y dele hasta las 11 de la noche para acostarse y madrugar el otro día. Una cosa muy tremendo eso. Pero eso, ¿qué lo produce? El desorden. Es una situación muy desfavorable. Yo decía, uy, no, antes el Señor aguantó mucho. Cualquier otra persona se sale de la ropa. Cualquier otra persona se sale de la ropa. Bendito Dios que ya ese hombre se jubiló y yo espero que ahorita sí esté disfrutando su plática con su esposa porque todavía están juntos, gracias a Dios, pero prueba dura esa, en serio. Pero por eso le digo que eso hace parte del orden de Dios en nuestra vida. Eso es importante, de aprender a tener una vida de testimonio. El testimonio es una de las últimas cosas que menciona este capítulo de Mateo, de Timoteo, perdón, y dice que es necesario que haya testimonio dentro de la casa para poder servirle a Dios y para poder cuidar de las ovejas, pero también es necesario que haya un testimonio con los de afuera. Y eso es tocante a todos nosotros. ¿Por qué? Porque hay creyentes que son creyentes en todas partes menos dentro de la casa. En la casa, fuera de la casa, no, lo conocen como
la consejera, el consejero, el servicial, el que nunca se le niega al favor de nadie, pero dentro de la casa no lo conocen por nada bueno lo conocen. En la casa es el perezoso, en la casa es no tengo tiempo, en la casa es no quiero, no me gusta, pero por fuera hace de todo y le sirve a todo el mundo, pero no es capaz de servirle a su propia familia. Y eso ocurre también. Y eso es falta de prioridad de Dios también. Es necesario hacerlo. Creyentes, no, es que no entendés, es que mi familia no es creyente, no, es que mi familia cree en otra cosa. Sí, pero es que hay cosas que todos tenemos que hacer. Todos tenemos que hacer, que usted agarre un día la escoba y le ayude a su mamá a hacer aseo dentro de la casa, a usted no se le van a caer los dedos, ni se le va a caer la corona por hacer ese tipo de cosas, ni usted se va a ver menos hombre por ayudar dentro de la casa, ¿cierto? O los que están un poquito ya más grandes que trabajan, porque usted, ay, no, es que mi salario no es tan grande y no puedo como decir, voy a pagar tal recibo, voy a comprar tal cosa, pues no, me da pena como para dar tan poquito, mejor no hay nada, no, al menos ayude con algo. Y si no es eso, ayúdese para sus cosas, pero que usted se esté ganando la plata y no me catearse la plata y gastarse la plata en salidas y en viajes y por aquí y por ahí, usted no traiga nada para la casa y que usted mismo vaya con esa cara de Jordano a decirle, papi, plata para unos zapatos, papi, plata para comprarme un lapicero, papi, plata para comprarme una máquina de afeitar, y usted está trabajando. Eso es mal testimonio. Eso es mal testimonio. Y uno dice, uy, ¿verdad? ¿No? Eso es mal testimonio. Porque al menos su ayuda debería ser equitativa a lo que usted está haciendo. Y si usted no lo va a ayudar, al menos ayúdese usted mismo comprando sus cosas y usted le aligera la carga al que está respondiendo por usted dentro de la casa, humanamente hablando. ¿Sí o qué? Pero es que hay jóvenes que no saben administrar el dinero y el dinero es sinónimo de ocio y gastan plata, invierten plata en un montón de bobadas que nunca usan. En cojines, no, que el cojín del muñequito, yo no sé qué, la cosa de yo no sé qué más, que el vestido que nunca le ponen, cosas en las que nunca le ponen y viendo que en la casa Inés decía, ole, ve, hace tiempo no, esa llave está mala, pues mandemos a arreglar la llave. Siempre le decimos a mi papá y a mi papá se le olvida, siempre le decimos a mi mamá y a mi mamá se le olvida, ole, pues yo tengo una platica, pues yo voy a cotizar, y si no puedo, vea, ahí sí le chuzo al otro y ve, tengo tanto y te puedo ayudar allí, poner resto. Y se animan y hacen un arreglo. Ahí esto está haciendo lo que es bueno delante de los ojos de Dios. Está ayudando. Pero cuando usted solamente vive para usted y sus cosas, y cuando le van a preguntar, es que ¿será que usted nos puede? No, no puedo, porque no, porque es que eso es para la ofrenda. Y cuando Dios lo va a dar para la ofrenda de la salchipapa, era, se lo comió por allá en otra parte, eso es delicado. Esas cosas son delicadas, esos temas son delicados. Y eso es común. Uno dice, ay, no, ¿será que hay gente así descarada en esta vida? Ay, los hay, los hay. Hay creyentes que, uy, yo no sé, como que la sangre no les llega a la cara, no les da ni pena. No les circula sangre por esa cara. Eso hacen unas cosas olímpicas que uno escucha las historias que ellos le cuentan a uno, o los reclamos que los papás, o que la esposa o el esposo le está haciendo a uno, y el que le pone colorado es uno, y el otro muerto de la risa. Y no, uy, no, me sentí tan mal cuando me contaban esa historia. Yo sentí como que todo por dentro se me revolcó, no sé, como que me ultrajaron con esa historia. Me sentí mal. Y el otro creyente no lo ve así. Y eso es delicado, eso es mal testimonio. El no estar cuando usted lo necesitan dentro de la casa, mal testimonio. Uno debe estar, hay momentos donde la familia se necesita. Sí o sí, así usted diga, ay Dios, que yo para esas cosas soy tan malo que, ay no, yo para qué estoy. No, no importa, así sea que usted haga acto de presencia. Hizo acto de presencia en algún momento en el colegio en su vida que fue a no aprender, porque fue a no aprender, hizo acto de presencia.
Se sentó ahí en el salón 4 o 5 horas y llegó a la casa como se levantó, ¿cierto? Ni se acuerda que enseñaron. Hizo acto de presencia para eso. No hacer acto de presencia para su familia que lo necesita. Así sea uno, bueno, yo no sé qué decir, ahí orando en voz baja, en un rincón, ¿cierto? No, pues no sé qué hacer, más, la verdad no sé, pero vamos a orar, yo qué sé. Pero no, hay creyentes que en cuanto a temas de situaciones familiares, eso brillan por la luz de su ausencia. Hay un problema y es como Superman, pero al revés, ¿no? Superman, Clark Kent, cuando hay un problema, esto es un trabajo para Superman. Y el man sale y se va corriendo y se disfraza y vuelve. Hay creyentes que, esto es un trabajo, este trabajo está oro. Sale corriendo y no vuelve más. No viene a ayudar. No, nadie los mandó a que se metieran en ese problema. Yo les dije, la Biblia dice tal y tal cosa. Yo no me voy a meter, eso es problema de ellos. Eso está mal. Eso es mal testimonio. Y eso no puede ser así. No podemos ser así, ¿cierto? El estar ausente de la familia. Eso está mal, porque la ausencia es otra dificultad. En cualquiera de los roles, sea que usted sea esposo, sea esposa, sea mamá, sea papá, sea hijo, sea hija, sea hermano, el que usted se salga del lugar en el que está dentro de su hogar y que usted no notifique a su familia, el que usted simplemente no aparece o no llama a reportar, ve, no he llegado por esto o me pasó esto en la calle. Eso es mal testimonio porque da lugar a que se hagan un montón de suposiciones acerca de su vida. Y más, ustedes conocen cómo son las mamás, ¿cierto? Que siempre que pasa algo así, lo peor, ¿no? La base de medida, o sea, es que no tengo ninguna regla por aquí, ¿cierto? Bueno, esto sería. La base de medida, el punto de referencia es lo peor, está muerto. Y de ahí para allá miden todo lo demás. ¿Cierto? Ellas empiezan aquí, no, está secuestrado, no cogió un carro, aquí empezamos. La búsqueda empieza con esta motivación. A mi muchacho, a mi muchacha le hicieron algo. Y de ahí para allá empieza toda la investigación de la mamá. Eso, y cuando usted va ahí, muerto de la risa en el mío, carcajeado, o por allá, yo qué sé, en la iglesia, y no, súper chévere el culto que extendió y muerto de la risa, y cuando usted voltea a ver ese celular y que eso dice 42 llamadas perdidas, papá, mamá, usted siente que como que todo ese gozo se le escurre por los pies y sale por la uña de los pies y por las baldosas se va el gozo. Pero eso es eso es culpa de nosotros como hijos, por no informar, por no notificar. Porque cuando realmente hay un accidente, ese tipo de cosas, pues uno cómo notifica. Si usted está accidentado o le pasó algo de verdad, ¿cómo notifica? Pero si usted puede hacerlo, hágalo. Y cerciórese de que lo hizo. Eso de cuento, se lo digo porque a mí en un momento me pasó. Yo no conocía a Dios, me quedé en una casa y yo me confié que hablé con la mamá de una amiga y le dije, ¿será que usted me hace el favor y puede llamar a mi casa y decir que es que yo no voy a llegar hoy porque estoy haciendo esto y esto? Y la señora, sí, yo le aviso, no me preocupe, no sé qué. Y al otro día la llamada. Vea, casi aprendo a volar ese día. Casi aprendo a volar. Casi llego a López a pie. Porque nada que llegaba de carro y yo pensaba, no, Dios, yo me puedo demorar una hora más, donde yo llego una hora más, mejor dicho, estoy condenado, decía yo. Y yo camine y mire para atrás, no viene el carro, corro una cuadra y cuando me cansaba volteaba, mira, no viene el carro, y corro otra cuadra y así. Pero eso es algo que eso como hijos, eso es responsabilidad de uno. Uno no puede ser así con los papás. Y eso es algo que los papás siempre dicen, no son como las frases de cajón, ¿no? De los padres. Y uno dice como, estoy cansado de que me tiren eso. Pues usted algún día, si tiene hijos, lo tendrá que hacer también de una. Cuando usted tenga, usted va a entender yo por qué llamo tanto. Cuando usted tenga hijas, usted va a entender yo por qué soy así con usted. Y es que es la verdad, a medida que uno va madurando, uno empieza a valorar bien las vidas de los demás. Y ya no es cualquier cosita. Pero es que mamá, usted es más negativo. Usted siempre piensa lo que usted, papá, piensa siempre. Vea eso, ya se le subió hasta la presión. Y me demoré nada más como una horita, como 2 horas. Fue a comprar unos huevos y me demoré 2 horas. Me quedé hablando con el señor de la tienda. Usted es más exagerado. No sean así.
porque eso es mal testimonio. Y tenga la plena certeza que su mamá le va a hacer pasar su pena en algún momento con esa experiencia. Entonces, cuando le pase eso, no se enoje, porque usted es víctima de su propio invento. Usted está sembrando eso a ella y ella no se va a quedar con eso, ¿cierto? Cosas que son parte de la vida. Vamos a seguir leyendo acá, si terminamos este tema hoy o quedamos en continuar. Yo creo que vamos a quedar en continuar. Mateo 5:14. Mateo 5:14. Mateo 5:14. Ahí me pasé. Aquí está. Dice, mire, esto es bien ligado a lo que estamos hablando. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, es decir, sobre como una mesita de noche, ¿cierto? Sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y está hablando ahí de qué. Ahí está dando un punto muy específico y dice, así alumbre vuestra luz, así ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Es necesario dar testimonio dentro de la casa. Y nos dice cómo es que es dar testimonio. Dar testimonio no es hacer versiculitos nada más. Y decir versiculitos y andar pegando promesas por toda la casa como loco, que la mamá cada 8 días arranque las promesas de las paredes. Está lleno de vainas. Esta muchacha me tiene la casa llena de basuritas y arranque promesas pegadas con cinta transparente por todo lado. Eso no es dar testimonio. Dar testimonio dice que es con vuestras obras, con vuestras buenas obras, dice. Así es como se da testimonio. Usted no da testimonio simplemente cantando alabanzas dentro de la casa. Eso no es dar testimonio solamente. El testimonio que Cristo nos exige a nosotros como hijos es en acciones. Es demostrar las cosas en acciones. Ese es el verdadero testimonio. Eso es hacer las cosas bien delante de los ojos de Dios. Por eso es importante que nosotros como hijos de Dios tengamos actitudes correctas, en especial dentro de nuestra familia. Así es que mi mamá es bien difícil. Así usted piense eso y usted diga, es que esta familia es bien complicada, ¿ves? Son familiares bien difíciles de tratar. Y entonces como, no, es que todo lo toman para mal, todo lo malentienden, entonces como ellos se comportan así, yo ya me cansé de hacer las cosas a lo derecho, no, pues yo me voy a ver como ellos también, así, a ser frío, a la patanería, a la gritería, porque ellos solamente entienden de esa manera, no. La Biblia dice que nosotros vencemos el mal, debemos vencer el mal con el bien, ¿sí o qué? Eso lo dice la palabra de Dios. Es necesario que se venza el mal con el bien y no que nosotros seamos vencidos del mal. Por eso es necesario tener buen testimonio dentro de la casa. Usted no puede ser el super servidor y dentro de su casa es un irresponsable, un desasiado, no respeta a su papá, no respeta a su mamá, la super servidora, y usted no se sujeta a su esposo, no tiene bien a sus hijos, tiene descuidadas sus cosas de la casa. Pero dentro de la iglesia, no, el siervo, la sierva, cuando predica, no, es una maravilla. Cuando Jesús canta, no, yo veo el umbral de la puerta del cielo casi allí, patente. Es una mujer de un hombre de Dios, ojo con eso. Porque a Dios les gustan las cosas transparentes. Es necesario hacerlo uno, dice la palabra, sin dejar de hacer lo otro. Es un balance. Por eso las prioridades espirituales están en un balance continuo. Usted y yo necesitamos estar balanceados. Hay gente que, es que en mi familia nada que llega a Cristo, hermano. Nada que llegue, y ya llevo años y nada que llegue a Cristo.
Y hay creyentes, no todos, pero hay unos creyentes que usted va y los mira cómo hacen en la casa, y es que en la casa no se les ve la cara de creyente. No se les ve la cara de creyente. Lastimosamente es así. Usted los ve y cómo hablan, cómo se visten, cómo se tratan con los parientes, no corresponde a lo que está escrito en la palabra. No respetan a los papás, le mienten en la casa para buscar de Dios, para hacer las cosas de Dios. Eso está mal. Uno no debe ser así. Uno no debe ser así porque si uno empieza así, así se enseña. A que todo es una mentira, a que todo lo tiene que camuflado, disfrazado. No, uno habla antes con Dios. Si en su casa hay dificultades para que usted busque a Dios, hable primero con Dios. Y ahí sí, vamos a hacer, voy y hablo con mi familia y ves que pasa tal cosa. Por eso ese día pues no voy a poder estar en la reunión porque pues ya me comprometí antes y pues debo estar y no sé qué. Pero hay clientes que nunca avisan dentro de la casa y el día de la reunión saben que tiene una reunión familiar, saben que va a pasar algo. Ese día ya están comprometidos con el servicio y ese día van y le dicen, ¿usted para dónde va? No, voy para la iglesia. ¿Y usted para dónde va? Si es que viene no sé quién, no sé qué más, usted hace muchos años no es su abuelo y qué tal que su abuelo ya se vaya y bueno, como siempre la charla de la familia, ¿no? Y usted por allá no sé qué. Y encima de eso, tras de que no notifican, se enoja con la familia del creyente. Y empieza, ¿sí ve? El diablo siempre a uno ahí estorbándole la obra. No, ningún el diablo estorbándole la obra. Eso es falta de comunicación ya. Eso ya es falta de uno de tener un sentido común, de aprender a priorizar las cosas y a hablar. Si usted habla las cosas con tiempo, las cosas funcionan. Y si no funciona, usted tenga la total tranquilidad de que usted hizo bien las cosas. Tenga la tranquilidad de que hizo usted bien las cosas. No hizo nada indebido. Diferente es cuando usted tiene ese tipo de actitudes así como que es todo tajante y se quiere volver como ellos, ¿no? Como el que le dice incrédulo, amenazando a la gente y todo. Y eso puede pasar incluso hasta dentro de familias cristianas, conformadas como tal. Que hay un medio pleito, una medio diferencia entre la familia y, entonces me voy de la iglesia. Y usan eso como un método para someter a otro dentro de la casa, porque saben que eso no está bien y, uy, no, no diga eso, hijo, no diga eso, es mío, esposo, esposa, no diga eso. Y usan eso y eso se convierte como, ya es como la llave maestra, ¿no? En manos de ese creyente y utiliza eso para que todas las diferencias y todo lo viene a manipular y a resolver con esa carta mágica. Entonces me voy de la iglesia. Entonces no vuelvo a servir allá. Entonces no sé qué. Y eso es desorden. Eso hace parte del desorden. Bueno, yo creo que vamos a dejar por el día de hoy hasta este punto. Aún nos quedan faltando 2 puntos más, bueno, sí, 2 puntos más para terminar, que son 2 puntos importantes. Y en ese punto sí vamos a profundizar. Pero yo creo que lo vamos a dejar para dentro de 8 días. Yo espero que el mensaje de esta noche, y yo sé que es así, Dios ha tenido que hablar a algunos de nosotros, sea que esté aquí presente ahorita o en diferidos viendo este video, no sé. Pero yo sé que hay situaciones familiares que todos debemos resolver, todos debemos procurar por mantener ese balance. No podemos, como les digo, como abstraernos de nuestra realidad. No es que Dios me llamó a mí, entonces yo corto toda conexión y me alejo de mi familia porque mi familia está más perdida que quién sabe qué, ¿cierto? Entonces yo corto con todo lo que me hace estorbo y me impide. No podemos ser así. Y eso es algo que al principio nos pasa. No quiere, no, ya con Dios, que Dios venga, que me lleve, que no sé qué. Bueno, y en su casa los inconversos. Y uno, ya lléveme, por favor. Y uno hasta ayunan por eso. Venga ya, lléveme ya. Y el Señor ahí, bueno, y su papá, y su abuelito, que ya está a las puertas y nada que se decide. ¿Por qué no clama más bien por él? Para que convierta, para que no se pierda. ¿Cierto? Y eso es algo que debemos aprender todos a hacer en nuestra vida. Eso es agradable delante de Dios. Por eso le digo que eso a todos nos pasa. A mí me pasa al principio, listo, ya me bauticé, ya, Señor, lléveme, que yo no quiero nada más con este mundo. Y Dios, no, Señor, hay cosas que hay que resolver dentro de su casa primero. Hay gente que todavía necesita.
Y yo, bueno, está bien. Y aprendí por la misericordia de Dios. Aprendí, porque uno vive así, ¿no? Eso es como que usted de un momento a otro vivía su vida común y corriente y de un momento a otro se manifestó Cristo en su vida, le quitó el velo y usted, ay, ¿cómo así que este barco se está hundiendo? Y no, ya me lanzo del barco y ya no, no me lanzo del barco, no es como si usted apareciera en medio del Titanic 20 minutos antes de la catástrofe y usted, ¿cómo así que ve este iceberg? No, ya me tiro de una. Y uno no, y mi mamá que está en el primer piso y yo estoy acá arriba de todo, son como 30, no, yo hasta allá no hago, no, yo me tiro de una. Así a veces nos comportamos, ¿no? Pero Dios no es así y no quiere que seamos así. Entonces aprendamos a ser como mesurados, la palabra es mesurados, como medidos, sabiendo darle prioridad a las cosas de Dios, pero entendiendo también de que tenemos asuntos terrenales en los que podemos honrar y debemos honrar a Dios a través de esos asuntos terrenales, sea en el trabajo, en el estudio, ¿cierto? Entonces vamos a orar para que esa situación, para que Dios haga esa obra en nuestra vida. Y si alguien tiene en este momento una situación muy similar a lo que hablamos esta noche, usted lo puede hablar ahí en privado con Dios y decirle a Dios, Dios mío, ayúdeme. Si usted ha estado cometiendo quizás algunos de los errores que esta noche hablamos, o en algún momento Dios le mostró en qué está fallando usted en esos aspectos, está a punto está a tiempo todavía, usted estará a cuentas con el Señor y usted dice, ¿sabe qué? Sí, yo estoy haciendo las cosas mal, estoy mal, no estoy haciendo las cosas bien, no estoy brillando como debería estar brillando, ¿cierto? Está como que estoy como muy empañado, este bombillo que soy está como muy empañado, así que páseme usted esa gracia suya y limpie todo eso que está mal en mi vida para que yo pueda reflejarlo bien como es. Y si uno no sabe, pues dígale que le enseñe y el Señor hará la obra. Entonces vamos a orar por término de la reunión. Vamos a presentar este tiempo en manos de Dios para cerrar. Amado Rey, te damos gracias, Dios Todopoderoso. Muchas gracias, precioso Príncipe de Paz, por esta noche de bendición. Gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad, Señor. Tu palabra nos habla, nos instruye, nos ayuda. Dios nos hace vernos tal y como somos realmente delante de ti. Hoy te pedimos, Dios, de que seas tú, Señor, con tu infinita misericordia, ayudándonos en este día, Señor, y en los días de aquí adelante, Dios. Ayúdanos, Señor, a tener un comportamiento adecuado delante de tus ojos. Ayúdanos a tenerte a ti en primer lugar en todas las áreas de nuestra vida, Dios, y a tener ese balance que tú quieres que nosotros tengamos, Señor. Ayúdanos a ser siempre personas corteses, respetables, honrados, que seamos personas sabias para interactuar con otras personas, en especial con los miembros de nuestra familia, Dios. Ayúdanos a comportarnos con sabiduría, enséñanos sabiduría, Dios. Haznos entender tu palabra, Señor. Revélanos tu palabra. Si hay cosas que todavía no comprendemos o cosas que hacemos que no entendemos que está mal, enséñanos, Dios, muéstranos y ayúdanos a corregirlo. Porque sabemos que tu deseo, Dios, es que nosotros podamos ser personas en las que tú te puedas complacer, Dios, que tú te sientas agradado de nuestra vida, Señor, no solamente 3 horas en un salón reunidos, sirviéndote o quizás yendo a darte culto, no solamente esas 3 horas, sino todas las otras horas del día, todas las horas de los otros días donde no estamos dentro de la congregación, Señor. Ayúdanos a brillar con tu luz también allí, aún en los ambientes más hostiles, Dios, quizás para algunos es el trabajo, su hogar, el sitio de estudio, esos lugares difíciles donde es difícil poder dar testimonio de ti, donde hay acechanzas del enemigo que nos impiden reflejarte, que constantemente nos están haciendo caer. Dios, ayúdanos allí a brillar con tu luz, ayúdanos a hacer tu voluntad de corazón, Señor. Afírmanos en este día con tu infinita misericordia y tu bondad, Señor. Permítenos permanecer, Señor, en tu presencia. Ayúdanos a ser más que oidores, hacedores de la palabra, Dios. Así como se lo enseñaste a tus discípulos, ayúdanos a atesorar tu palabra, Dios, que tu palabra
no se nos olvide, de nuestro corazón estén tus palabras, Dios, que esa palabra no se extravíe, que esa semilla no sea quitada por el maligno, Dios. Recuérdanos tu palabra y ayúdanos a ponerla por obra. Y si no sabemos cómo hacerlo, enséñanos, capacítanos, porque para eso has aparecido tú, Señor Jesús, para deshacer las obras del maligno, Dios, para traer libertad al cautivo, Dios. Trae libertad a nuestra vida, trae libertad a nuestros invitados en este día, Dios. Ayúdanos, Señor, a convivir sanamente con nuestro prójimo, con nuestros hermanos, con nuestras familias, Señor, con nuestros compañeros, Señor Jesús. Ayúdanos a ser sabios, a conducirnos, a administrar bien nuestra vida. Y si son padres o madres, ayúdales a administrar bien la vida de sus hijos, de sus hijas, Dios. Que puedan ser ejemplo dentro de casa, Dios. Ayúdanos porque dependemos profundamente de ti, Dios. Tú eres nuestro ayudador, tú eres nuestro consejero, tú eres nuestro pastor, Señor Jesús. Por eso te damos gracias en esta noche y colocamos todo el resto de esta semana en tus manos, rogándote que esta semana sea una semana de bendición, Dios mío, de aprendizaje y de crecimiento en todas las áreas de nuestra vida, Dios. Bendecimos las vidas de los que están hoy aquí reunidos, sus hogares, los hogares que están también conectados, Señor, a través de las redes sociales, a los que se les comparta este video, Dios. Bendecimos su vida, la vida de su familia, y te rogamos que seas propicio a cada una de las necesidades de las circunstancias en las que estamos, cada uno de nosotros, Dios. Confiamos de que tú escuchas nuestra oración y que en ti tenemos respuesta pronta, Dios. Te damos a ti la gloria y la honra porque solamente tú eres digno, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, muchas gracias a todos por haber asistido esta noche. Espero que en 8 días, si Dios nos permite, pues podamos nuevamente estar aquí con la continuación de este tema. Será ya la parte final. Es un tema importante que todos necesitamos meditar bien, porque a veces estas pequeñas cosas que consideramos las más fáciles y sencillas se nos vuelven como las más complicadas de poner en práctica. Estas cosas son tan comunes que uno no les presta tanta atención a veces, y a veces son las que más perjudican nuestra vida espiritual. Entonces, no siendo más, pues yo creo que nos podemos despedir. Que estén muy bien, jovencitos, que descansen, que Dios les guarde. Muchas gracias por su asistencia. ¿Listo?